¿Qué tal, chicos? Nos volvemos a encontrar por este canal para continuar nuestro aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar sobre la fábula. ¿Qué es la fábula? La fábula es un relato escrito en prosa o verso con una estructura narrativa. ¿Se acuerdan de que hablamos de la narración? Bueno, la fábula está en el grupo de narraciones. Tiene una finalidad didáctica, es decir, plantea una enseñanza, que se conoce como moraleja, con el fin de hacernos reflexionar. A diferencia de las narraciones que vimos en la clase pasada, no tenía una finalidad o alguna enseñanza. Por ejemplo, cuando yo les decía, cuéntame sobre tus vacaciones, yo no tenía un propósito con esa historia, con ese relato. Simplemente les estaba contando lo que yo había vivido. Pero en la fábula sí tiene al final de toda historia una enseñanza, algo que nosotros aprendamos. Sus personajes son generalmente animales. Por eso es que se dice que la fábula es imaginaria, es una narración imaginaria. Presenta unas características. Es de fácil comprensión, tiene una estructura sencilla y, como les dije anteriormente, posee una moraleja. Tiene una estructura, como les dije en las características, una estructura sencilla, que es igual a las que conocimos en la narración. Tiene un inicio, donde se presentan los personajes y la trama principal de la historia, un desarrollo o nudo, que es donde se desarrollan los acontecimientos o se presenta el conflicto, el desenlace, que es la solución a ese conflicto, y a esta estructura le agregamos lo que es la moraleja, que, como les dije, es la enseñanza que nos deja la historia. Veamos ahora un ejemplo. El águila, el cuervo y el pastor se llama nuestra fábula. Un día que el cielo estaba claro y tranquilo, se apareció un águila en lo alto y de pronto observó que a lo lejos había un cordero. Confiada en su vista de águila y en su instinto, dirigió su vuelo con agilidad hacia su presa. En pocos instantes la tomó y se la llevó con destreza. Un cuervo que se encontraba en una rama vio lo sucedido y quiso imitar la habilidad que tenía el águila por naturaleza. El cuervo extendió sus alas e inició su vuelo hacia donde estaba otro cordero, para realizar la misma hazaña que el águila. Como pueden ver, el águila fue por el corderito. Sin embargo, como nunca antes había cazado una presa de esta naturaleza, sus garras distaban en mucho a las de las águilas, es decir, eran muy diferentes. Cuando se lanzó hacia su presa, las garras le quedaron enredadas en la lana del cordero, como vimos en la imagen anterior. Además, al tratar de alzar su vuelo, el peso del cordero lo venció, y por más esfuerzo que hizo, no pudo volar ni llevarse al cordero. Un pastor, que miró toda la escena, tomó al cuervo y se lo enseñó a sus hijos, quienes le preguntaron, ¿qué clase de ave es esta? El granjero le respondió, es un cuervo que se creyó águila y se metió en problemas. Por ello, descubran sus propias habilidades y sáquenle provecho. El granjero agarró el cuervo y se los dio a sus hijos para que jugaran con él. ¿Qué nos enseña esta historia? Como les dije, nos deja una enseñanza, que es, evita desear parecerte a otras personas y disfruta de tu personalidad. Es decir, sé agradecido como tú eres. No trates de imitar a los otros, porque puede sucederte como el cuervo, que por querer ser como el águila, se metió en muchos problemas. En esta página que está acá, podemos ver la historia o la fábula que les acabo de contar. En resumen, chicos, la fábula es una narración breve, que está escrita en prosa o verso, con una intención didáctica, es decir,
con un propósito. La finalidad es la moraleja que nos deja. Los personajes suelen ser animales, personas o cosas, con características humanas. 3. Siempre en los temas incluye defectos o vicios humanos, mentira, avaricia, envidia, crítica hacia los comportamientos y actitudes. ¿Por qué? Porque de este conflicto viene el desenlace y nuestra moraleja. Tiene ciertas características, como les indiqué, fácil de leer y entender. Posee diálogos, como los que el granjero tenía con sus hijos. Tiene escenarios naturales y pocos personajes. En esta fábula teníamos el corderito, el águila, el cuervo, los niños y el granjero. Y tiene una estructura que es un principio donde se presenta la situación inicial, un nudo, problema o el conflicto, el desenlace y por último, que no se nos olvide, la moraleja. Si no tiene moraleja, no podemos decir que es una fábula, porque como les dije, nos tiene que dejar una enseñanza. Bueno chicos, ahora les toca a ustedes. Les dejo una ficha de trabajo para que puedan aplicar lo aprendido el día de hoy. Cualquier inquietud, no duden en consultarme. Se les quiere mucho, hasta una próxima vez. Bye.